Y Alaurín de la Torre es una tierra muy querida por nosotros, por los malagueños, muy cercana. Sentimos admiración por vuestra tierra, por vuestra Semana Santa y para nosotros es un honor que hoy estéis aquí, que es el primero de 3 ciclos, ¿no?, de conferencias. El día 16 vamos a tener la oportunidad de marzo de estar con vosotros presentando a la Saeta, que como sabéis estamos de celebración. Estuvimos el centenario de la fundación de la agrupación en el año 21 y el 22 el centenario de la revista La Saeta, ¿no? Y vamos a ir a Laurín a estar con vosotros ese día. Espero que estar también con vosotros allí. Y sé y me consta que desde el ayuntamiento y desde las cofradías estáis haciendo muchas cosas por la Semana Santa. He leído espacios museísticos, he leído ¿no?, alguna dedicatoria especial para la Semana Santa. Y bueno, me alegra mucho, ¿no?, porque al final nosotros somos iglesia, rememoramos la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo, y como iglesia que somos tenemos que estar muy presentes en la sociedad, ¿no? Y desde las administraciones de nuestro mundo pues no tenemos que tener ningún complejo de estar en todos los sitios, porque al final nosotros lo que trabajamos es el bien y dedicarnos a las demás pues desde la base y principios cristianos, ¿no? Quiero darle las gracias a Manolo, a todos vosotros, y deciros que tanto en este ciclo como en los demás estáis invitados, estáis en vuestra casa. Si luego queréis aprovechar que tenemos aquí a Jorge Luque, que es el director del museo, por si queréis ver la casa y queréis disfrutarla, pues encantado. Tenemos también el hermano mayor del Rico, que sabe que tiene mucha vinculación con vosotros. Y nada, lo dicho, que a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Pablo. La verdad que estamos muy agradecidos por que nos hayas acogido en vuestra casa, la casa de, como yo digo, de los cofrades malagueños, y para nosotros era muy importante de estar aquí y hacer un ciclo como el que se ha planteado para dar a conocer la Semana Santa de Alaurín de la Torre. Muchas veces comentaba el hermano mayor del Rico, Ramón, que te agradezco mucho que esté también esta noche aquí, que tenemos la mala suerte de que la Semana Santa es en los mismos días para todo el mundo. Entonces, al final, yo digo que mucha gente visita Alaurín de la Torre en Semana Santa buscando pues, las particularidades de cada lugar, al igual que otros municipios, y es verdad que yo sigo diciendo todavía que una gran desconocida la Semana Santa de Alaurín de la Torre. Y la verdad que hoy vamos a comenzar este ciclo con la cofradía del Nazareno y la Virgen de los Dolores.
el día 2 continuaremos con la cofradía de la Pollinica, enfocado todo en el tema patrimonial. Es decir, hoy la figura de Pérez Hidalgo es la que va diríamos, a estar presente en esta conferencia, aparte de otros muchos temas, evidentemente, y le agradezco a José Manuel de Molina, que conoce como nadie la historia de la hermandad, pues que haya accedido a esta conferencia, y por supuesto también darle las gracias al siguiente conferenciante que está aquí, a Pedro Pacheco, que nos va a hablar de esa relación de la Pollinica con Martín Simón, una figura tan importante en la Semana Santa malagueño como autor de una de las imágenes con más devoción, como es la del cautivo, que es también la figura dominante, como digo, el Domingo de Ramos, y el mismo autor. Y vamos a terminar con la cofradía de la Veracruz, enfocado también a su patrimonio y a los 75 años que se acaban de conmemorar. Hemos terminado un año de muchas actividades con la Veracruz, con la imagen de la Soledad, una obra de un sevillano, de Pineda Calderón, de los pocos trabajos que hizo fuera de Sevilla. Todavía es un misterio cómo en aquel entonces se recurrió a este señor para que realizara un encargo tan importante como es la sagrada titular de una hermandad. Y así fue, pero bueno, se desvelarán detalles, me imagino, en esa conferencia de Carlos San Millán el día 7. Y como has comentado, yo agradezco que esté hoy aquí también, aparte de todos los hermanos de la cofradía, hermanas y personas que nos visitan hoy también de aquí de Málaga, al concejal de Cultura, Andrés, que nos tiene montado un buen evento el día 16 con la inauguración de una escultura en la plaza de la iglesia, pero que eso él ya dará detalles, pero una escultura muy bonita de un nazareno que se va a poner allí en la plaza de la iglesia. Yo creo que va a ser también un hito de la historia cofrade de Alaurín de la Torre, de un sobrino nieto de Palmaburgo, es decir, que vive también en Alaurín de la Torre, que ha hecho ya algunos trabajos en Alaurín, tiene un Cristo yacente muy bonito en la iglesia, Esteban Pérez Palma, y ha sido el autor de esta escultura, al igual que es el autor también de la escultura del Legionario que hay en Alaurín, próximamente una de un regular, es decir, las vinculaciones, para que nuestro alcalde es muy cofrade también y la verdad que apuesta mucho por darle visibilidad a la Semana Santa. Y nada, yo quiero agradecer la coordinación del ciclo a Jesús Manuel Castillo y por supuesto a nuestro vecino, a Jorge. No tenía el placer de conocerlo y la verdad que es una persona muy cercana, una persona que también ama la Semana Santa. Como me ha comentado el presidente de la agrupación, es el responsable del museo y bueno, ha sido la persona, el enlace para que al final estemos aquí con el visto bueno, pues tanto del presidente como de toda su junta. Y estamos encantados de estar aquí con vosotros. Y nada, yo le voy a pasar la palabra a Jorge. Yo me uno a todos los comentarios que Manuel y nuestro presidente Pablo ha comentado, sobre todo daros la bienvenida en vuestra casa, y yo simplemente, y voy a ser breve, yo quiero expresar hoy dos alegrías aquí. Una que vamos a traer la Semana Santa del que ahora ya es mi pueblo, Alaurín de la Torre, y no porque hagamos estas conferencias, sino porque soy vecino vuestro. Y desde hace poco tiempo, tengo la mala fortuna de llevar solamente 2 años, me tenía que haber ido hace 10 años por allí. Y la verdad que, bueno, pues para mí es una satisfacción de iniciar ciclos con Semana Santa de la provincia e iniciarlo con Alaurín de la Torre. Es todo un honor y, como comentaba antes Pablo, estoy a vuestra disposición. Si una vez concluida la presentación, pues queréis dar una vuelta por la casa, pues estaré encantado de hacer un poco de cicerones. No soy el más adecuado, que hay gente muy erudita dentro de esta casa para enseñaros todas las dependencias, pero se hará lo posible. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí. Vamos a disfrutar de la conferencia de nuestro querido amigo José Manuel de Molina. Solo hasta este momento de compartir con ustedes este momento de luego histórico, ¿no? De poder presentar la Semana Santa de Alaurín de la Torre y concretamente de mi hermandad, pues hoy en este día 24 de febrero, ¿no? De 2023. Una emoción, como yo digo, una
Bueno, preocupación, evidentemente quiero hacerlo bien, quiero que lo disfrutéis y sobre todo quiero eso, que lo compartamos, ¿vale? Que a ver si consigo que todos terminemos con esa satisfacción. Vamos a darle al empezar. Bueno, empiezo la conferencia con una frase, non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Esto está en latín, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Esto es una frase que un alemán, Münzer, estuvo aquí en el año 1494 y decía que en la Catedral de Málaga, en un retablo dedicado a San Juan Bautista, precisamente otro de los patrones de Alhaurín de la Torre, había unas tablas de los reyes católicos y concretamente la de Fernando, el rey Fernando, pues tenía esa frase. Esto lo recogió un buen amigo, el que fue archivero de la Catedral de Málaga, Vidal González Sánchez, en una de sus publicaciones. Y quiero comenzar con eso un poco para expresar el sentido de la conferencia que voy, o de la charla que voy a desarrollar ahora. Hablando un poco de la hermandad, que hoy vamos a tener un ciclo de las tres cofradías del pueblo van a estar presentes. No es una competición a ver cuál tiene más patrimonio, yo desde luego no me lo planteo así. Está claro que una hermandad no es un club social, es eso, un conjunto de hermanos y hermanas. ¿Cómo se demostró? Pues, por ejemplo, los tiempos de la pandemia. Ahí he recogido algunas fotografías de cuando se estaban recogiendo alimentos, tanto para las personas necesitadas como para asociaciones que hay de personas mayores en el pueblo. Luego también destaco la formación que continuamente se hace en Alhaurín. Tenemos la suerte también de otro gran amigo de esta agrupación de cofradías, de Pedro Merino, que fue pregonero, también vecino de Alhaurín de la Torre, y lo conocéis ustedes bien porque participa en esos cursos de formación en la parroquia. O a la derecha, esa otra fotografía, ya que se ve ahí también, y doy las gracias a nuestro diácono, que también está por ahí al fondo, por haber asistido en representación también de la parroquia, pues esa labor de culto, que sin duda a la liturgia que tiene que acompañar a toda hermandad. El agradecimiento, por supuesto, a la agrupación de cofradías por estar aquí, a su presidente, al director del museo, al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, representado también por dos concejales, el de Cultura y el de Patrimonio Histórico, Manuel López, y la Junta de Gobierno, el hermano mayor, Salvador Gómez, secretario, que me ha dado también alguna de la información que vamos a ir viendo a partir de ahora. En el izquierdo. Bien. Se ha acostumbrado al ratón, ¿no? Al cursor. Bueno, empiezo recordando algunas de las relaciones que tiene Alhaurín de la Torre con cofradías de Málaga. Y precisamente tenemos aquí al hermano mayor, Andrés Rico, y mira por dónde no sabía que estaba y tenía puesto esa vinculación. Saben que desde el año 1998 esta cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor hizo hermano mayor honorario al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que de alguna manera le devuelve ese honor entregándole en 2018 la medalla del municipio. Ahí están también en la foto de la derecha algunas de las personas que estáis hoy aquí, ¿no? Esas son algunas de las vinculaciones, digamos, que tenemos más conocidas. Otras, repasando, sabéis que trabajo en el Centro Sesmero, también del archivo de Alhaurín de la Torre. Repasando algunas de las cosas que tenemos allí, los documentos, hace poco os recordaba pues, algo de lo que no teníamos constancia, y es que la Hermandad de la Esperanza de Málaga hizo hermano mayor honorario al ayuntamiento allá por el año 1948. Es documentación que tenemos en el archivo municipal, donde precisamente habla de, bueno, hubo una colecta para una corona para la Virgen de la Esperanza, en la cofradía. Esta archicofradía le manda a todos los ayuntamientos de la provincia una circular, va acompañada de una carta del alcalde de Málaga, y por aquel entonces también se hacía referencia, no sé si en esta carta lo dice o no, al caudillo, Francisco Franco, que había encabezado la colecta. Con lo cual, con esos padrinos, pues todo el mundo, yo creo que un montón de ayuntamientos colaborarían en esa corona, y como agradecimiento la archicofradía nombra hermano mayor honorario al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, un hecho que no teníamos constancia hasta ahora en el Ayuntamiento de Alhaurín, y bueno, tampoco se trata de que nos inviten a la procesión o inviten al Ayuntamiento. Si os fijáis en la carta de la derecha, ¿podéis leerla desde ahí?
pues hace referencia, bueno, he cogido el trocito donde se nombra en el Cabildo General al hermano mayor honorario, y a la derecha donde se invitaba al alcalde como representante del ayuntamiento a participar, decía, con uno de los equipos, a ver dónde está ahí, para que figure en puesto de honor en el desfile procesional de esta Real Archicofradía, y antes decía que vistiendo uno de los típicos y ricos equipos de la más destacada cofradía de ese pueblo, quiero pensar que era una fórmula protocolaria que le mandaría a todos los hermanos mayores, porque no dice cuál era la más distinguida, pero bueno, estamos hablando en el año 48. Y fijaos que después vamos a entrar sobre eso, que 2 años antes, en 1946, se había unificado, es decir, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y la de la Virgen de los Dolores, a partir del 46, renacen como una sola hermandad, aunque ya antes, después de la Guerra Civil, había devoción. Pero fijaros en ese detalle que, como digo, pues no era muy conocido hasta ahora. La agrupación de cofradías donde nos encontramos sí que también mirando aquí en el archivo hay otro amigo mío, José María de las Peñas, que es Alabarce, aparte de Trinidad, es decir, unos archiveros que tienen aquí un personal fantástico, y eso supongo que estas cartas las tienen evidentemente guardadas, pero nosotros en Alhaurín de la Torre tenemos la correspondencia que mandaba la agrupación de cofradías, en este caso el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con algo tan simpático como para que le vendiésemos lotería, las loterías de Navidad. Y fijaos, la primera carta es del año 38, no recordad, la que tenemos a la izquierda, y la otra, años después, eso en el archivo municipal, hasta finales de los años 50, siempre por Navidad, la agrupación de cofradías le mandaba lotería al Ayuntamiento de Alhaurín para que le vendiera participaciones. Una cosa muy curiosa que, como podéis ver, en el saluda de la izquierda todavía no estaba, ahí no estaba el membrete con el escudo, y en el de la derecha pues sí lo tenemos. Eso en cuanto a esas relaciones de Alhaurín en general y con la agrupación de cofradías. Ya vamos a centrarnos en lo que es la cofradía, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, empezando hablando del Nazareno. ¿Recordáis que si la imagen de la Casa Hermandad que tenemos, arriba hay un mosaico que da una fecha de 1720 y tanto, no recuerdo bien? ¿Cuál? 49. Vale, pues eso fue porque en la época cuando se construye la Casa Hermandad, la documentación que teníamos, la información que teníamos de investigación, lo más antiguo que habíamos encontrado era 1749. Si seguimos acudiendo a los archivos, y por aquí hay algún Pedro que podía investigar, aquel que está allí, pues podía ir a los archivos y recoger el testigo de Juan Benítez, de mí mismo y de tantas personas que hemos ido a investigar al archivo de la catedral, donde hay documentación relacionada con Alhaurín de la Torre, pues podamos tener más datos. Pero al menos, y por eso fijaos que pongo ahí al menos, desde 1665 ya había una vecina, Inés de Espinosa, viuda de José Gómez, que hace su testamento, que declara unas mandas a Jesús Nazareno, que está en la iglesia parroquial. Luego hay otros muchos testamentos más, 1674, 1684, que aportan algún otro detalle más. Por ejemplo, ser enterrados con el hábito del Nazareno del que tengo en mi túnica en la casa. Es decir, nos dan otro detalle muy bonito, que ya no es solo que existía, sino que además esa tradición de la túnica, la gente pedía ser amortajada con la túnica, es decir, otro dato adicional. Nos vamos a final del siglo XVIII, estoy tan solo algunos testimonios, algunas pruebas, o podríamos decir, otro testamento en 1799 que decía: mandan Marcos Barrio Nuevo y su mujer, doña Isabel Micaela Vázquez, se nos dé sepultura en la iglesia de este lugar, concurriendo a nuestros entierros las hermandades de Jesús Nazareno, Ánimas y Nuestra Señora de los Dolores. Aquí introduzco esa hermandad de la Virgen de los Dolores, que sabemos que existía también aparte. Y pongo eso, de aquí hay que seguir investigando, porque seguro que si vamos al archivo y seguimos leyendo los protocolos notariales, hay algunos del siglo XVI, anteriores a esta fecha, que están muy deteriorados, que ya no es fácil acceder a ellos, que están quitados de la circulación. Es decir, cada vez es más difícil conseguir más y más información, pero no imposible. Eso ya estoy hablando de testamentos que se conservan, que se custodian en el Archivo Histórico Provincial aquí en Málaga. ¿Sigo más referencia? Bueno, pues hay una referencia de un sacristán que se llamaba Miguel de Ogállar, un apellido muy raro, pero que vivía aquí en el pueblo, que habla de lo bonito que era, escribe una poesía sobre el altar de Jesús Nazareno en el año 1775, con lo cual vamos añadiendo más información, decir, vale, pues sabemos que era hermandad, sabemos que la gente tenía devoción y tenía túnica, y además ya sabemos que tenía un altar
que había un sacristán en la iglesia que destacaba que le encantaba. No sé si era el mejor, pero desde luego ya hablaba de ese altar. Y bueno, también aparece más información en el archivo de la catedral. Tenemos inventarios parroquiales de la iglesia de Alaurín de la Torre, de la iglesia de San Sebastián. Sabéis que en el año 1931, después recuerdo también ese tema, son incendiadas iglesias, conventos, escuelas religiosas en Málaga y también en Alaurín de la Torre. En Alaurín dicen, hostia, en Málaga están quemando iglesias y no pasa nada, pues aquí vamos a quemar la nuestra. Le meten fuego a la iglesia, le meten fuego a todos los retablos, altares y demás, como bien sabéis, y al archivo parroquial. Es decir, no se conserva nada en la parroquia anterior a esa fecha. Cuando empiezan el 31 Después del 31 hay algunas partidas de bautismo y ya en la Guerra Civil, cuando entran las tropas de Franco en el 37, se empieza a recuperar y se hacen inscripciones pues, de matrimonio e incluso de nacimiento, de bautismos, anteriores a esa fecha. Pero en general empieza todo en el 37, excepto en el 31 que tenemos bautismo. Vale. Bueno, pues tenemos inventarios parroquiales que se conservan en la catedral. ¿Y por qué estaba en la catedral? Por una cosa muy curiosa, y es que la catedral de Málaga tenía a su cargo la iglesia parroquial de Alaurín de la Torre. Lo que es la fábrica de la catedral dotaba de ornamentos. La iglesia de Alaurín era tan pobre que la catedral de Málaga, la catedral, no la diócesis, entendamos el templo con el deán, con el cabildo catedralicio, era quien se encargaba de enviar los vasos, los ornamentos sagrados, hacer las reparaciones, todo eso se hacía con la iglesia. De hecho, el actual templo que tenemos empieza a construirse, se empieza a ampliar a comienzos del siglo XIX. Hay un documento muy curioso en la catedral de 1804 que decía el que hacía el informe que para los ingresos que daba la parroquia se estaba gastando demasiado la catedral, no era rentable aquella inversión. Vaya, lo tenía muy clarito en el cabildo catedralicio. Pero lo más bueno es que gracias a ese control pues se conservan inventarios en el archivo de la catedral, que a todo esto el archivo diocesano también lo incendian en el 31, como sabéis, el Palacio Episcopal, pero no la catedral. Entonces son dos archivos diferentes. Y en el de la catedral tenemos la suerte de encontrar inventarios que hacen referencia a Jesús Nazareno. Ahora lo vamos a ver. Y antes de pasar a eso, también tenemos que en el año 1845 se hace un inventario, un diccionario geográfico estadístico que conocemos los historiadores como de Madoz, que era el ministro que manda a hacer eso, y ahí, si lo tenéis, lo leéis, sobre Alaurín de la Torre, dice: hay un Jesús Nazareno de tamaño natural, de resorte o movimiento, de bastante mérito. Era la expresión textual que decía. Y ahí tenéis la fotografía, la única fotografía que tenemos del Nazareno de esta imagen que fue destruida en el 31. No conocemos ninguna otra, nada más que esa que estáis viendo ahí. Y a continuación, pues bueno, vemos algunas imágenes. Esos son dos trozos de imágenes de esos inventarios que os he dicho, del finales del siglo XVIII. Está escrito con la caligrafía o la escritura de entonces. Dice ahí, una imagen. ¿Mi cursor se ve? No se ve ahí arriba. Una imagen de Jesús Nazareno con trono dorado, con cruz, los remates dorados en sus capillas, camarín con velo de seda morado. Es decir, el morado, evidentemente, también siempre implícito en la figura del Nazareno. Y si eso era el detalle que he recortado en cuanto a lo que era la imagen, lo que es la efigie, podríamos decir, recorto abajo cuando habla de la tela, de lo que había, dice una túnica de terciopelo morado, ahí lo tenemos, vieja, te lo ponían en 1768, era vieja, con galón falso y cordones de seda, ¿no? Esa es la descripción exacta en cuanto a Jesús Nazareno que aparece en ese inventario. Y luego, como el inventario era tan completo, hablaba de las cosas de madera, de las cosas de metal, por ejemplo, el ataúd que había para enterrar a los vecinos. No había nada más que un ataúd para todos los vecinos, aparece en ese inventario. Bueno, pues ahí os recojo. Arriba pone a cargo de la hermandad, arriba, una corona imperial, tal, esa es la Virgen del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario. Y debajo, a cargo de la IDEN, que ponía abajo, que está un poco cortada la foto, dice una corona, ¿la veis? Empezando 1, 2, 3, la cuarta línea por abajo, ¿la leéis? Una corona y 3 potencias de Jesús Nazareno con peso de 15 onzas. Onzas era el peso de la onza de plata, es decir, dentro de la descripción, por un lado por un lado apuntan que hay una talla, por otro lado las cosas de madera, por otro lado las cosas de túnica y en este caso la plata.
Bueno, eso en cuanto a Jesús Nazareno. ¿Y qué pasa con María Santísima de los Dolores? Pues hay testamentos también que hacen referencia a ella. Los testamentos son posteriores a los del Nazareno. Es decir, si en el Nazareno encontramos en el siglo XVII que hay mandas de personas que van a morir y dicen soy hermano de Nazareno, quiero mi túnica, en el caso de la Virgen de los Dolores, lo que hasta ahora hemos encontrado, hay que decirlo así, arranca el más antiguo en 1770. No quiere decir que no haya anteriores a esa fecha, pero como yo digo, hace falta más gente investigando, más horas, porque estos son horas y días y semanas y meses leyendo. No penséis que hay un índice donde dice voy a buscar donde tengo algo de la Virgen de los Dolores. No. ¿Está digitalizado? No. ¿Está en la base de datos? No. Hay que coger un legajo que se llama toda esa documentación que hay y hay que pasar página a página y leerlo con esa escritura antigua que ahora vais a ver. Y este dato ese lo tenía del 70 y hace 2 años, creo recordar, o 3, me encuentro otro dato nuevo, y es que en 1771 hace referencia a los hermanos mayores, que entonces no eran hermanos mayores, eran mayordomos, y hace referencia a 2 mayordomos que dice que son de la Hermandad de María Santísima de los Dolores, cita en la iglesia parroquial. Es decir, que a esa fecha seguro estaba constituida porque tenía sus mayordomos, sus hermanos mayores, Francisco Sierra y Sebastián Fernández, siendo Francisco Sierra un militar, era capitán del ejército, que lo encuentro por otro lado en otra escritura, un capitán del ejército agregado al Estado Mayor de la capital. Y aquí tenemos también algún militar que seguro que ese dato le gustará. Y refiriéndonos a lo que antes he dicho de Madoz, ese diccionario que se hace en 1845, pues ahí describe, en aquella época la iglesia parroquial estaba en obras. La iglesia parroquial, la que hoy conocemos, evidentemente estaba ahí desde antes, desde el siglo XVI. No tenemos claro si justo antes ahí estaba la mezquita y sobre la mezquita se convierte en iglesia. No tenemos todavía prueba documental exacta. Sabemos que se compra una mezquita en 1512, sabemos que la había, pero para ser riguroso habría que hacer un sondeo arqueológico que no se ha hecho hasta el día de hoy. Bueno, pues en esa descripción de Madoz de 1845, como la iglesia estaba en obras, todas las imágenes se la habían llevado a la ermita, que ya no existe, la ermita de calle Ermita, que era la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero, que estaba en la plaza del pueblo, la plaza San Sebastián. Ahí se llevaron al Nazareno y solamente dejaron en la iglesia que estaba en obras una sola imagen. ¿Cuál? La de la Virgen de los Dolores. Y ahí Madoz dice que la iglesia está en obras y que hay una capilla de la iglesia con la Virgen de los Dolores donde se decía misa y había la pila bautismal. Llamo la atención sobre ese dato porque precisamente si todas las imágenes se la han llevado a la ermita y se ha quedado una sola en la iglesia, pues tenía que ser muy importante porque era la única referencia que quedaba en la obra, en la iglesia que estaba en obras. No he traído fotos, pero la próxima vez que estéis en la iglesia, en calle Málaga, fijaros en el lateral, donde hace poco, bueno, hace ya algunos años, el ayuntamiento hizo una puerta lateral para entrar con la rampa. ¿Os dais cuenta que hay como un marco, como una puerta, y no hay nada? Bueno, pues probablemente ahí, en ese adorno que hay ahí, fuera lo que quedaba de ese comienzo, de esa capilla, donde al principio, cuando todo el templo estaba en obras, pudiera ser esa donde la capilla. Pudiera ser porque no tiene, uno está en la calle y dice, ¿esto porque está aquí? Si no hay nada detrás, ¿no? Probablemente fuese eso. Y ahí tenemos la Virgen de los Dolores, en una fotografía de los años 20, en este caso tenemos 2 de ellas, ahora veremos otra, bueno, pues ahí se ve el vehículo que está ahí, si veis, yo me acuerdo que como hay gente que son especialistas en todo, para datar la foto me puse en contacto con un museo del automóvil que hay en Cataluña, en Gerona, le mandé la foto y decía, sí, porque según las ballestas del vehículo es del año entre el tal y tal. Por eso digo es del año 20, no es del 10 ni del 15, era del 20 y tanto, porque es el modelo del automóvil que está detrás. Esto es como se ve con una foto y tenemos un 5000, ¿no? El 5000 salió en el año tal, ¿no? Una forma de ir datando. Pues fijaos qué curioso ese tema. Y en cuanto a los documentos, pues ya antes hemos visto uno del Nazareno, no quería que no vieseis otro, en este caso el que habla de los hermanos mayores, los mayordomos de la Virgen de los Dolores, el dato más antiguo que tenemos, año 1771 como mayordomos. Y ahí la flechita señala ahí donde están ahí arriba los nombres y ahí lo pone muy clarito, mayordomos de la Hermandad de María Santísima de los Dolores, cita en la iglesia parroquial de este lugar. Yo lo leo más fácil porque estoy acostumbrado a las abreviaturas, estoy acostumbrado a esa escritura, que lo veis ustedes decir, ¿dónde pone eso? Bueno, pues para eso
Para eso se estudia, para eso se estudia historia, paleografía, y se echan horas y horas y horas en leer esto, si no sería imposible, ¿no? Ya sabéis que, bueno, ustedes lo creéis más o menos que lo ponéis, ¿verdad? Allá arriba lo pone, a la izquierda, los mayordomos de la hermandad, ¿lo veis arriba en el recuadro, a la izquierda? Bueno, pues hay un poder que dieron para que lo representaran en Madrid un procurador, es decir, es un poder a un procurador y así sabemos de esa información. Fijaos también cómo está el documento, veis cómo está roto de la polilla. Hoy en día se conserva de maravilla. Hoy está en unos armarios ignífugos, donde antes ha pasado por todas las antiplagas posibles, pero eso siglos atrás y años atrás, pues no era así y por eso ese documento está, como veis, manchado con la comida, con el resto del papel que se ha comido la polilla y todo eso. Decía esto de la Virgen de los Dolores y la importancia de que en 1845 fuese la única imagen que había, la única talla que había en la iglesia parroquial, por otro dato muy importante que va a ocurrir poco después y que se conoce gracias a prensa católica, que allá por 1892 hablan del milagro de la Virgen, que hoy conocemos como la Candelaria. Podríamos hablar también de eso, que es una historia también preciosa. Las roscas, sabéis que hemos tenido ahora en febrero tenemos una tradición muy bonita en Alhaurín de la Torre, del Día de la Candelaria, que uniendo los panaderos, la tradición panadera, con el 2 de febrero, con las candelas y demás, bueno, pues tenemos una Virgen, además tenemos aquí representantes también en nuestra tercera teniente hermano mayor, que además es de las Candelarias, del grupo que lleva ese grupo parroquial. Bueno, pues hoy todos, si miramos por internet, y por ejemplo, antes he hecho referencia a que trabajo en el Centro Semmero, Julián Semmero fue uno de los que publicó en el diario Sur el milagro de la Candelaria y mucha gente lo conoce. El milagro, que lo sabemos como tradición oral en el pueblo, pues un niño o una niña, no sabíamos, cada uno puede contar la historia, se pierde en el campo, se pierde por la noche y cuando la busca nadie la encuentra y al día siguiente aparece y cuando aparece dice que lo ha salvado una señora y esa señora que la ha salvado, nadie sabe quién es, nadie la conoce y cuando va a la iglesia parroquial a dar gracias a la madre porque la niña ha aparecido, la niña dice, mamá, esa es la señora que me salvó y señala a la Virgen de los Dolores. ¿Eso quién lo cuenta? La prensa del año 1892, que después se vuelve a repetir. Por eso las tradiciones van cambiando, los nombres van cambiando. Sabéis que la Virgen de la Candelaria fue antes Virgen de los Dolores, precisamente. Es decir, que mira qué curioso. Pero bueno, un poco, como estamos hablando de la hermandad, del Nazareno y la Virgen de los Dolores, que penséis que según la prensa católica, y ahí he recogido ese párrafo, donde llevaba la Feliz Madre a su hija de la mano al acercarse al altar en el que estaba la efigie de la Virgen Santísima de los Dolores, la niña, desprendiéndose las manos de su madre, se arrojó al altar gritando. Es decir, está clarísimo, ¿no? No dice... Cuando tenía frío me tapó con su manto y cuando tuve hambre me dio pan. Sí, va contando. El texto es muy bonito porque va contando con todo lujo de detalles toda esa tradición y además lo bonito, muchas veces cuando nos cuentan cosas, los mayores, claro, la gente hoy, esas son historias de viejos. No eran historias de viejos, es una realidad que ocurrió porque la prensa lo recoge. Ese milagro, ese acontecimiento, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos a la Virgen de los Dolores. Y esa fotografía que tenéis ahí a la derecha es la Virgen de los Dolores, que otro vecino, en este caso creo recordar, de calle Ermita, la aportó. La aportó, sabemos, está la foto, creo que todavía no lo tiene la hermandad, y es una fotografía que guardaba su abuela en su dormitorio. Y mira qué bonito que tenemos esa foto desconocida hasta hace pocos años, excepto para esa familia, de la Virgen de los Dolores. Bueno, ya he hablado del Nazareno, de la Virgen de los Dolores y permitidme que hable un pelín del Paso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jesús Nazareno del Paso, que es su nombre. El Paso era una tradición preciosa de Alhaurín de la Torre, que la gente iba de Málaga, se cogía el tren, al comienzo del siglo XX, cuando empezaba el tren, pero antes, hay mucha prensa que está hablando desde mediados del siglo XIX, en esa prensa escrita. Tenemos el ejemplo del Avistador malagueño, la Unión Mercantil, que hablaban de los pasos de Churriana, de Alhaurín de la Torre y de Alhaurín el Grande, que la gente iba a verlos. Sabéis que en Cajiz, en Iznate, en Frigiliana, era algo muy común. De los 100 y pico pueblos de la provincia de Málaga, por lo menos en la mitad de ellos se hacían esas representaciones de la Pasión. Y también en Málaga. Por ejemplo, tenemos a Jesús Nazareno del Paso, que todavía hace la bendición en Málaga.
¿Y de dónde viene esa tradición? ¿Y por qué se llama Jesús Nazareno del Paso? ¿O que se le ha ocurrido a alguien? ¿Y por qué no se llama de la humildad? ¿Y por qué no se llama...? Porque se hacía esa representación. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XIX, y eso hay un artículo que escribí, en este caso también con Manuel López cuando estaba con el CESMA, ¿te acuerdas, Manuel? Con la publicación sobre la Pasión, sobre En Jávega, un monográfico dedicado a todo el tema de Semana Santa. Pues resulta que en el siglo XIX los burgueses, los señoritos, los listos, empiezan a decir: esto del Paso es anacrónico, esto del Paso está muy feo, esto del Paso no gusta, como decimos alguna gente en la hermandad, ¿no? Esto no gusta. Y ahora empiezan a hacer una campaña, literalmente, una campaña mediática. Por ejemplo, en La Sangre hacían en aquella época, hay referencia en la prensa de Málaga, de que ya hacían una guardia unos romanos, pero se metía con los mostachones, con los bigotes de los romanos. Habla de la pollinica en Málaga, cómo tenían los hebreos. Bueno, hay muchas referencias en Málaga capital. Hoy en Málaga, ¿qué queda? Más parecido los alabarderos, como le llamen, de Viñero, ¿no? De la cofradía de Viñero, una representación que hay, o los romanos del Santo Traslado, que no sé si siguen saliendo ya o no. Hasta hace poco salían, no tengo idea si ya siguen o no siguen saliendo. Pero eso en Málaga ya desapareció. En Alhaurín sabéis que también desapareció, lo impulsé con el apoyo de nuestro alcalde, de Joaquín Villanova, en 2010, cuando yo era presidente de la Asociación Puente del Rey, y este año me parece que la cosa va regular, porque ya no estoy yo ahí metido y me parece que no hay gente, ¿no? Es una lástima cómo no se potencia esa tradición que, insisto, era de los morados. Ahí tenéis a la izquierda una imagen del que hacía de Jesús, que es el único que no lleva el nombre puesto en lo alto, el que está en el centro. A la izquierda de la imagen está el San Pedro, luego detrás está otro, veis los nombres puestos en lo alto. Esas son fotos de alrededor de 1916, que además este año pasado tuvimos la suerte también, como Internet es una maravilla, una persona publica una foto en un foro que estoy yo, cofrade, y con unos sayones, y dice: ¿alguien sabe? Creo que es de un pueblo de Málaga, ¿alguien sabe de qué pueblo es? Y yo lo veo, y veo la iglesia de Alhaurín detrás. Digo, pues de Alhaurín de la Torre. Y gracias a Internet contactamos con ese hombre, que resulta que es el nieto de los fotógrafos que hicieron estas fotos. Vive en Barcelona y muy gentilmente nos cedió 12 fotografías con placas de cristal de, no recuerdo, 1912 o 1900, me parece que sí que era el 12, que se acompañan a otras que ya conocíamos de antes, que había vendido Pepe Ponce, el fotógrafo, al ayuntamiento, que Juan José estaba también ahí de hermano mayor, y ya se hizo esa gestión de conseguir las primeras fotos del Paso que ya conocíamos, con lo cual es un patrimonio también de la hermandad, esas fotografías que están ahí. Ese personaje de la derecha es un Judas. ¿Veis arriba que pone Judas? Es muy gracioso, si os fijáis, no sé si la foto, aquel de la derecha, no sé si llegáis a verlo, porque entre la pantalla y la foto de la calidad, pero pone Judas, pero a todo esto pone Judas, sin S. ¿Por qué? Porque después de todo, nosotros en andaluz decimos el Judas o el Júa. ¿Para qué vamos a poner la S? Bueno, pues esto lo criticaban muchísimo en la prensa, tanto es así que había un periodista malagueño que se va al Paso de Alhaurín de la Torre, y ahora, esto fue un descubrimiento que hice, hará 3 años, no lo sabía hasta entonces, y este tío hace este periodista escribe, habla el Paso, nos describe el Paso, es decir, tirándolo por los suelos, pero nos viene maravilla porque lo describe. Habla de la Verónica, habla de los armaos, habla de los sayones y nos explica cómo era. Y habla de una cosa que es también muy particular. Por ejemplo, hemos tenido el 20 de enero la procesión de San Sebastián. Y este año que se ha cambiado de imagen, Andrés me dice: por favor, no tirar peladilla, porque siempre ha sido la tradición de tirarle peladilla al santo, que claro, lo apedreamos, le hacemos daño. Y dice uno: ¿y esa tradición de dónde viene? Pues de siempre, pues como es enero y han pasado los reyes, pues la gente guarda peladilla y taranduras las tiran, ¿no? O se ha hecho de siempre, pero ¿ese de siempre de cuándo es? Lo sabemos que está ahí, es una tradición del pueblo, ¿no? Pues qué gracioso, este periodista que habla del Paso y que habla tan mal del Paso de Alhaurín de la Torre, mira por donde dice que la gente le tira peladillas al Judas. Al Júa. Y me quedé pasmado cuando lo leí. Digo, vaya hombre, mira por dónde está haciendo una referencia a una tradición. Este documento, este periódico concretamente, era de 1910, pero repetía otro de época anterior.
Si antes he hecho referencia al milagro de la Virgen de los Dolores, que eso lo repetía la prensa católica, pues estos artículos lo hacía la prensa anticatólica, es decir, la anticlerical, que en el siglo final del XIX y comienzo del XX, pues está también muy fuerte. Bueno, pues ahí tenéis cómo decía, los aficionados judíos, los pobres, los aficionados judíos pobres, se disfrazaban con enagüillas de sus señoras y se echaban a la calle como fieras. Fijaros la foto de abajo a la derecha. ¿Veis que van vestidos como mujeres, con las enagüillas de su señora? Digo, la leche, lo está describiendo. Los judíos importantes vestían trajes de diversas épocas. Unos parecían carabineros de Felipe V y otros gendarmes del Primer Imperio en Francia. Algunos lucían morrión con celada y varios chascás, que eso es chacó, la palabra chacó que utilizamos más hoy, de miliciano nacional de caballería. Fijaros en los de arriba y fijaos en los romanos, esos raros, que ni son romanos. En fin, bueno, pues mira por dónde. Ese documento, ese periodista que se mete, que ataca el paso de la Virgen de la Torre, pues contaba ese tema. Y lo veis, decía, matarle, para que van a vender al Jesús, ¿no? Decía, utilizaba una especie así de andalucismo, un poco para reírse del pueblo que hablaba andaluz y no era el finolis de Málaga ni de Madrid que quería el tema capitalino, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es además que, insisto, Jesús Nazareno del Paso. La fotografía que tenemos allá arriba a la izquierda ya es posterior, ya como veis en la carátula de Jesús ya está más estropeada. Detrás si seguimos viendo a San Pedro y a San Juan. Están justo, si veis la foto, veis, reconocéis el sitio que es, calle Álamo, la tenemos a la izquierda, la oficina de turismo estaría ahí por detrás, estáis viendo dónde está. Es decir, que es reconocible todavía los edificios en ese punto de la plaza. Y luego mirad, lo que hay ahí de plata, de esa figura que es un cepillo petitorio. Tenemos la costumbre de la hermandad de la pedía, ¿verdad? Pues ahí la tenéis. En esa época también se iba con ese cepillo pidiendo dinero, ¿vale? Para el paso. Y lo que está ahí en esa metopa son unas espadas de los armados que todavía se conservan y textos, varios textos el guión que decían los vecinos, que todo eso lo ha conservado una vecina morá, que la conocéis, Pepa la Gallega, que la tiene en su casa, el cepillo, las espadas, los textos. Es decir, que dentro de esa tradición de los moraos también alguien por lo menos ha conservado eso. Y esta lo tiene Pepa en su casa, Pepa y Esteban. Sigo para adelante. Destacando también la vinculación de la Virgen de los Dolores con el Paso, porque esa foto que estáis viendo ahí, además, ahí arriba a la izquierda se ve la imagen de la Virgen de los Dolores. Es decir, dentro de la Semana Santa, el domingo, lo que era el Domingo de Ramos, que era cuando se hacía esto, la Virgen de los Dolores con el Nazareno, no la imagen del Nazareno, los apóstoles, entre otros, uno que iba de Jesús, salían el Domingo de Ramos y hacían estos actos con la Virgen de los Dolores. Y he copiado ahí un texto de las actas capitulares de 1907, donde el alcalde, que entonces se llamaba Juan Martínez Velasco, ahí está el texto, fue autorizado el señor alcalde para dar la subvención. Esto de pedir dinero al ayuntamiento asistió siempre, Andrés Manuel, esto es de siempre. 1907. Ah, tu abuelo era tu abuelo. Mira, Anita, mira qué bien, el abuelo de Ana, Juan Martínez Velasco. Y decía, igualmente, el segundo párrafo, quedó autorizado el alcalde para conceder la subvención que estime a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús para la celebración de sus tradicionales pasos, cuya suma será abonada con cargo al capítulo de imprevistos. Es decir, que está claro que quien organizaba era la Hermandad de Jesús, ¿vale? Seguimos avanzando y ahí ya, como ya tenemos periódicos en el siglo XIX, pues la referencia más antigua que hemos encontrado hasta ahora es del año 1862, donde habla de cómo era la Semana Santa de Alaurín de la Torre. Hablaba de los pasos, hablaba de qué día salía la Semana Santa. Y entonces hablaba el Jueves Santo, por ejemplo, ahí lo he puesto en negrita, pues salía la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. El Viernes Santo, después de los oficios, salía Jesús del Descendimiento y concluido salió la procesión del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Eso está escrito en la Unión Mercantil y lo escribió el que fue también secretario de la Hermandad de los Dolores, Sebastián Roca Ortega, que fue el secretario de la Hermandad de los Dolores, todavía no junta con la del Nazareno. Esto es un dato que lo publicó otro compañero que conferenciará el último día, Carlos San Millán. En este caso lo leyó él antes que yo, así que los créditos a quien se los merece. Bueno, he puesto aquí, digo, ¿cómo lo pongo? El dolor, el sufrimiento, el desastre. Yo me quedo con el dolor, porque es un dolor, la guerra civil nuestra, es un dolor tremendo lo que ocurre. Como he hecho antes referencia, en mayo de 1931 se asaltan los edificios eclesiásticos en Málaga capital y en varios pueblos, entre otros el nuestro,
también se asalta la iglesia. La fotografía de la derecha es la iglesia de la Merced, como lo sabéis, es una foto muy reconocible. El texto de abajo está escrito cuando se hace después un informe del ayuntamiento explicando al gobierno lo que se llama la causa general, explicando qué ha pasado. Pues ahí dice, la iglesia no fue quemada, siendo destruidas las pocas imágenes que había, en el 36 estamos hablando, ya que habían sido destruidas antes en la República, ¿no? Ahí está. Desaparecieron los ornamentos sagrados, que algunos los paseaban por las calles. Bueno, el desastre que ya sabéis, que la Casa Hermandad, una familia, recoge, y ahí tenemos la fotografía de Antonio Montoya Cantero, que dona con su familia lo único que sabíamos que había sobrevivido, que son esos deditos que sabéis que tenemos como verdaderas reliquias en la Casa Hermandad, que están ahí lo que conservamos del Nazareno, ¿no? Bueno, es un dato que todos conocemos. Eso es lo que sabíamos, pero luego, gracias a más personas, pues hemos podido recuperar otro poquito, muy poquito, más de Alhaurín de la Torre. Nuestro hermano que fue, Sebastián, el Caracol, me contó que había una vecina del pueblo que tenía un relicario con un trocito de la Virgen del Rosario, que antes salió la referencia. Y luego nos hemos enterado de más cosas. Por ejemplo, aquí está la Candelaria que he dicho, Rosy. Pues tenemos ahí el niño de la Candelaria, que cuando se le ha llevado a restaurar a Naranjo Beltrán, pues dice, oye, esta imagen, este niño es más antiguo, es una talla buena y antigua. Y Paqui Martín, pues recuerda perfectamente que cuando chica, con esa tradición de la Candelaria, llevaba el niño y entró a una casa, que sabe perfectamente la familia que es, una señora mayor le dijo, ¡ay, este niño lo salvé yo de la quema de la iglesia! Y eso afirma esa vecina del pueblo y, por lo tanto, pues es un testimonio que tenemos ahí de que algo más puede que se haya salvado. Digo puede porque no tenemos papeles, tenemos testimonios. Y si queremos creer y si queremos confiar, pues lo confiamos. Y luego la puerta de la derecha es la puerta del Sagrario, que esa sabéis que la tenía el archivero de la catedral que antes he hecho referencia, Vidal González. Eso fue una verdadera sorpresa. Me acuerdo yo que cuando hice el libro de la iglesia parroquial, en 2009, como yo había investigado mucho en la parroquia, ya tenía en el archivo de la catedral y tenía cierta amistad con él, pues fui a llevarle un libro y me pregunta, ¿todo se perdió en la guerra? Hombre, se salvaron los dedos del Nazareno, no sé qué. Y dice, pues todo no se perdió. Se salvó la puerta del Sagrario, que una vecina, la puerta del Sagrario, la principal sabéis que el retablo principal, ¿no? El altar mayor. Una vecina la guardó, con el tiempo se fue a Churriana, su hija no sabía qué hacer con ella, me la dio a mí. La tengo en mi casa de Valladolid, fíjate si viajó la pobre puerta. Cuando yo vaya este verano te la traigo. Y efectivamente me llamó, me la dio y acordaros que hicimos un acto en el Centro Cultural dándole las gracias a este hombre por haber donado esa puerta y el día que tengamos por fin ese Museo de las Cofradías, que también tiene pendiente el Ayuntamiento por hacer, esa puerta la tengo yo concretamente como depositario. El día por fin que tengamos un sitio para exponerlo, esa puerta se expone, esa puerta es del pueblo. Así que tendrá, por fin, esperemos que esté en algún sitio. No se parece nada a la actual. No, claro. Hay un dato, es que tenemos que pensar que la iglesia era muy diferente. Hay otro dato en la catedral que no he hecho referencia, y es que Fernando Ortiz, que fue uno de los... Fernando Ortiz, que fue uno de los imagineros malagueños del 18 más importantes, como antes he hecho referencia a que la catedral cuidaba de la parroquia de Alhaurín, hay un contrato en el archivo de la catedral que dice que Fernando Ortiz hizo el retablo del altar mayor de la iglesia parroquial, lo pagaba la catedral de Málaga y lo hacía a imagen y semejanza del de San Rafael de la catedral. Es decir, el próximo día que vaya a la catedral, entrando por la visita turística a la derecha, está el retablo de San Rafael. Y así era el de Alhaurín. Y en ese contrato, que era de 1768, decía, excepto el Sagrario, que ya lo tiene. Es decir, lo pone muy clarito. Es decir, y efectivamente esta puerta del Sagrario, según otro experto de la universidad, Sánchez López, de la Universidad de Málaga, dice que efectivamente se puede atar como final del 16 o del 17 por el estilo que tiene la puerta. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, seguimos con la hermandad. En el año 1938 empieza lo que podríamos decir la restauración. La restauración, por un lado, del Nazareno y por otro lado, de la Virgen de los Dolores. Ahí tenéis fotos conocidas, que seguro que sabéis que las conocéis, de la imagen de pasta que se compra del Nazareno, y bueno, las fotos son algo posteriores, ya de los 40, donde aparece ese momento. La hermandad son años muy difíciles, donde el ayuntamiento en esos años de la posguerra, es decir, en el 38, este dato es importante, en el 38 hay ya un Nazareno y hay ya una Virgen de los Dolores.
Y en el 39, el ayuntamiento, bueno, ya la parroquia compra la Inmaculada, compra una talla de la Inmaculada. Luego en los años 40 viene San Sebastián, que lo tenemos ahí. O tenemos ahí a González Marín, que sabéis que tanto hace por la hermandad, haciendo recitales para recaudar fondos. González Marín, que la hermandad lo hace hermano mayor honorario en el año 1947. Es decir, estamos hablando también de un personaje que, como en esta guerra civil y en la posguerra estuvo en el bando, acordaros que salva a la Virgen de los Remedios, de que la destruyan en el 36, seguro que tenía información privilegiada, porque si no, no se va a llevar a la Virgen, se la lleva, después la trae, y este hombre, bueno, pues en Cártama después, con el tema de la democracia, le quitan el nombre al teatro, fue falangista, y eso está ahí, esa es la historia. Entonces, por eso parece que hay que olvidarlo o hay que decir, bueno, pues como ya no conviene contarlo. Pues no, señor, este señor hizo muchísimo como persona, trabajó mucho con Pérez Hidalgo, ahora después también lo vamos a ver, en su archivo se conservan muchas cartas de González Marín con Pérez Hidalgo, que se encarga de costear muchísimas imágenes en muchos sitios, porque tenía esa devoción de querer recuperar el patrimonio cofrade. Y en el caso de la hermandad, como sabéis, pues hace aquí, ahí tenéis en el año 48 ese concierto. Él era de lo más famoso que había en España entonces, pero entonces antes de la Guerra Civil, en los tiempos de la República y antes. Era al nivel de Estrellita Castro, de Conchita Piquer, es decir, era un artistazo. Era muy, muy conocido porque era un personaje de la radio. Pues este hombre hace muchísimo por la hermandad. Acordaros que también Juan Benítez en su libro recuerda cómo nos prestó una túnica, porque no había túnica, y presta la túnica del Nazareno de Cártama, la trae. Bueno, ahí contaba Juan Benítez un montón de anécdotas, que si pasaba frío, que si no sé qué. Bueno, hay un montón de cosas que las cosas hay que recordarlas. Es decir, que evidentemente no hemos caído todo hoy aquí y no ha pasado nada antes. Pues es bueno acordarnos también de este hombre. Y llegamos al año 46, donde se produce esa unificación. Se compra una nueva imagen de los Dolores, la que había antigua de los Dolores se queda, que es la que hoy tenemos como Candelaria, y la nueva, la que se compra en el 46, es la que hoy tenemos en la Casa Hermandad, la Virgen la antigua, la chiquita. Y ahí tenemos, pues bueno, en el año 46 se produce ese momento de hermandad donde dicen, bueno, vamos a unificarnos, vamos a unir fuerzas, y vamos a juntar ya el Nazareno y Dolores como una sola hermandad, en el año 46. Y poco después se produce ya, llega ya la primera talla, la de Pedro Pérez Hidalgo, en el año 1949. Fijaos que antes hemos hecho referencia a cómo han recogido dinero con González Marín en el año 44, 45, 46, en el 8 y en el 9. Por fin hay dinero y se compra esta talla a Pedro Pérez Hidalgo. Y la de la derecha es el recuerdo, que creo que también es otra imagen que conocéis, ¿no? Es una estampita, por el anverso tiene la Virgen de los Dolores y por el reverso tiene ese recuerdo del trido, la bendición del Nazareno. Ahí tenéis la fecha en abril del 49. El año que viene, ya sabéis, estamos con el 75 aniversario y este año estamos con el 50 de la Virgen. ¿Eh? ¿Del dedito? Ah, no lo sabía. Bueno, pues ya entra aquí en juego Pedro Pérez Hidalgo, que teníamos que hablar también de él. Pedro Pérez Hidalgo nace en Málaga en 1912, muy chiquito se va a Granada, allí se forma, empieza a formarse, luego ya hace la guerra civil del bando republicano, por cierto, tiene que pasar también por esa experiencia, está marcado. Sin embargo, viene a Málaga y se pone a trabajar en el taller de Palmaburgo y empieza a hacer trabajo primero en el taller de Palmaburgo y hasta que ya pues, podemos decir que se independiza y empieza a firmar sus propias obras. Aquí tenemos a alguien de Almojía, pues hace en aquella época de los años 40 obras en Almojía. Tenemos ya en el 49 otra de sus primeras obras propias va a ser el Nazareno tan precioso que tenemos. Y bueno, empieza a trabajar ya en recuperar ese patrimonio que conforme va habiendo dinero en las cofradías, pues hay que encargar tronos, hay que hacer retablos. La iglesia parroquial de Alaurín se había quedado absolutamente despojada de todo. Arrancado todos los muebles, había funcionado de economato incluso. Es decir, se había quedado como un almacén. Entonces estaba pelada. Bueno, pues empieza a trabajar. En su casa le ayudan varias personas, entre otras su mujer. Hay que recordar también el papel de las mujeres. Siempre recordamos a Pedro Pérez Hidalgo. Me quiero acordar también de su mujer, Conrada, que era la que decía su hija, Rosa, pues que tenía un don especial con el dorado.
Conrada era la maestra del dorado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si Pedro hacía los diseños y hacía las imágenes y hacía todo, el dorado, la especialista, era su mujer, Conrada, que la conocí, la pobrecita, ya muy mala, muy mayor en cama, que falleció hace pocos años. Bueno, seguimos y vemos más cosas de Pedro Pérez Hidalgo. Él hacía montones de diseños, de retablos, de cruces parroquiales. Fijaos ese retablo de la izquierda, cómo se parece al que tenemos, ¿verdad? En este caso tiene 2 columnas salomónicas, el nuestro solamente tiene 1, el altar de los morados solamente tiene 1, pero fijaos que al final arriba tiene 2 angelitos, el esquema se va repitiendo mucho en Pedro Pérez Hidalgo. Esa foto, también ahí mirando ese busto, ese es Pedro, y más diseños, por ejemplo, un trono que tenemos ahí a la izquierda, las cabezas de varal. Fijaos en la foto del centro, que es una hornacina. Rosy, que te suena de algo, os suena de algo porque la iglesia parroquial, y voy a darle a la siguiente foto, mira esta, ¿veis la hornacina de la derecha? ¿Veis la foto de la derecha? Santa Gema, ¿no? Así que la tenemos allá a la derecha, hay varias hornacinas en la parroquia que hace Pedro Pérez Hidalgo. Hace también ese retablo de la Inmaculada que está en la foto central. Hace también el de la Virgen del Carmen, teniendo en cuenta que han sido modificados a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, según me cuentan las mayores, aquí no hay nadie mayor, somos muy jóvenes, tenía mesa también de altar, es decir, tenía el retablo ha sido modificado con el paso de los tiempos, ¿no? Bueno, pues todas esas obras la hizo para la parroquia de Laurín de la Torre Pérez Hidalgo. Hizo más obras para toda Málaga, por ejemplo, ese farol precioso de la derecha es de una cofradía de Vélez, y la foto de la izquierda pues tenemos al nazareno que hizo para Nueva Esperanza, el que está a su lado, ese joven, es San Juan, que lo hizo para la Pollinica de Málaga. La Pollinica de Málaga al final lo vendió creo que a Álora, creo que está por Álora todavía, y la que hay a la izquierda es la que hoy conocemos como Virgen de la Amargura, que la tenía Rosa Pérez en su casa, y que como yo soy también un pidión, pues un día le dije, Rosa, bueno, es otra historia, Rosa, porque no me da la Virgen, y como es tan buena persona, pues dio esa Virgen de la Amargura de Pérez Hidalgo, que la tenemos en la capilla del cementerio. Y empieza la época de cambio. Esto es una cosa terrible que está pasando siempre, que es cuando dice uno, bueno, vamos a cambiar, esto ya no nos sirve. Qué coraje da, ¿verdad? Nos pasa a todas las casas. Si nos acordamos de que teníamos una máquina de la abuela que hemos tirado, o un aparador, o un no sé qué, o una silla, que ahora, uy, si yo tuviera aquella silla de mi madre, uy, si yo tenía... Pues también pasa en las cofradías, y también pasa que se va diciendo, bueno, pues ahora tenemos que cambiar, ahora vamos a cambiar. Se cambia Jesús del Prendimiento, esa foto de la izquierda es del trono que tenía el Santo Traslado, que lo tienen en la Casa Hermandad, una foto de la exposición que hicimos aquí en Alhaurín de la Torre. En fin, empieza ese proceso doloroso, seguro para él, que estaba vivo y veía cómo iban cambiando sus obras, como ya no le daban ese valor, porque va pasando, porque es una triste realidad. Y en el caso de Alhaurín de la Torre, donde había hecho tantas cosas, pues también cambiamos. Y a los cambios tendríamos que añadir los despistes o los olvidos. Esas fotos que estáis viendo ahí son de trozos de retablos que hizo Pérez Hidalgo. Lo de la izquierda es media cúpula de un retablo, y lo de la derecha era de un presbiterio que había en el altar mayor. Cuando yo hice el libro este que he comentado de la guía de la iglesia parroquial en 2009, hice varias fotos, la foto de la izquierda, porque aquello estaba tirado, subiendo al campanario, subiendo arriba, pero tirado, abandonado. Y el sagrario, que veis la foto de la derecha, con esa cúpula, eso hasta hoy, hasta hace poco. Y aquí tengo que también alabar, por un lado, la parroquia, lo que es el trabajo de Reinaldo Aguilera, y por otro lado, el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque yo, que también soy un poquito cansino, me duele que eso esté ahí abandonado. Y ahí tenemos estas 3 fotos que quiero que veáis. La de la izquierda, Rosa Pérez, está en su casa, porque somos buenos amigos, no ha podido venir hoy. Tiene un contencioso con la agrupación de cofradías por una exposición que hubo aquí hace años, y dice, no, yo no voy, no quiero ir. Bueno, pues no ha podido venir por eso, hay que respetarlo también, que ya tiene esa reclamación. Pero fijaos la foto que está mostrando, ¿la veis? Está enseñando lo que podríamos decir un tabernáculo, que en la foto del centro es una foto de la iglesia parroquial. Esta me lo dio Ani Sánchez, de Los Verdes, su padre. Sánchez es el que fue hermano mayor, ese es el que se está casando. Y me dio esa foto porque vemos al fondo, vemos el tabernáculo, y a lo harto veis que está San Sebastián, ¿os dais cuenta? Y lo de la derecha, ¿qué es? Pues que gracias a Manuel López, gracias al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y gracias al cura que ha querido,
nos ha permitido al ayuntamiento ir a ese altillo, coger esas piezas que estaban arrumbadas, la hemos llevado a una restauradora, Margot Torres de Vélez Málaga, y próximamente, el mes que viene, si Dios quiere, pues se podrá exponer esas piezas y podremos verlas y podremos recuperar algo que estaba tirado, literalmente abandonado, pues que se pueda recuperar. Y el día que tengamos ese museo, pues más cosas que tenemos para el museo. Más cosas para el museo. Vamos a ir recogiendo para el museo. Esto, ¿veis? Las tres piezas. El dibujo a la izquierda, como era, está en el centro, y a la derecha la recreación de cómo se va a exponer, de cómo se va a recuperar. Bueno, pongo ahí también que se ha ido olvidando a Pérez Hidalgo en muchos sitios, menos en Alhaurín de la Torre. Por esto que estoy diciendo, de que por lo menos este gesto, esta colaboración de la parroquia con el ayuntamiento va a permitir recuperar esas piezas, y también que sabéis que en Alhaurín de la Torre hay más piezas de Pérez Hidalgo. A la izquierda tenemos el trono antiguo, bueno, el trono de la Veracruz, de los Verdes. He puesto la foto antigua, vale. Uy, ha salido volando. He puesto una foto antigua para no traer la actual, porque también era el trono como era antes, ya está modificado. En lugar de los faroles ya sabéis que tiene hachones. Luego, ahí tenéis la talla chiquitita que hemos visto antes, la Virgen de la Amargura a la izquierda y Jesús caído a la derecha, que lo tenemos en la capilla. Y esa cabeza que está ahí en el centro la hizo Pérez Hidalgo para los Verdes, siendo Sánchez también hermano mayor de la Veracruz, encargó, quería tener esa imagen que durante muchos años, o algunos años, procesionó, y ya no procesiona, la tienen en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Veracruz, de los Verdes, esas imágenes que podemos estar. Y seguimos hablando de los morados. Ese estandarte que bien conocéis, pues me decía ustedes ya hace años, ese lo hizo Pérez Hidalgo. Entonces, ese estandarte que tenemos ahí tan bonito, muy sencillito, con esa tela ahí de damasco, con nuestro Padre Jesús ahí pintado, que parece que está como en un icono, ¿no? Es con el dorado ahí de esa manera, es muy, muy curioso. Bueno, y, ¿qué vamos a decir? Y nuestro Padre Jesús, que también sabéis que sufre transformaciones, ahora vamos a encargarle pelo de madera, ahora se lo quitamos, ahora vamos a modificar o vamos a cambiar, porque bueno, la mano no son, el cuerpo anatómicamente no estaba terminado, pero bueno, lo singular, sin duda, lo que no ha cambiado nada, ese rostro tan bonito, que es, de luego, ahí lo estáis viendo en esa foto. La hermandad tenía además mucho interés en tener una talla con brazo articulado para recuperar la tradición de la bendición. La tradición de la bendición viene también de la época del Paso, cuando se encontraba el Nazareno, la Virgen de los Dolores, había la Verónica, es decir, era una tradición que viene de entonces. Bueno, pues por fin, según también recoge Juan Benítez, en el año 49 se hace por primera vez esa bendición, pidiendo a la gente que se arrodille, como hoy también hemos recuperado que la gente, que los fieles, pues se arrodillan en la noche del Jueves Santo para la bendición. Hay noticias de que eso es en el 49. Son unos años muy difíciles, ahí saco algunas fotografías también que tenemos en la hermandad, de toda esa época, de cómo va a tener el Nazareno, cómo se llevaba entonces, ni de la mejor manera posible, pero la uniformidad pues no se llevaba. A la derecha tenemos la Virgen de los Dolores, fijaos los adornos, si hoy cogemos también el estilo, que tenemos aquí el fabuloso vestidor que tenemos, a Manuel García Bedoya, ¿no? Si vemos en las fotos antiguas, dice uno, ¡ay, qué cosa! Las fotos no es que fueran malas, es que además se vestía de otra manera, es que los gustos han cambiado. Pero bueno, todo eso iremos viendo. Y empieza un periodo de recuperación que yo diría imparable. Ya pongo ya una foto en color también, donde, bueno, pues se va evolucionando, se va mejorando el patrimonio, que es de lo que estamos hablando hoy. Llegamos al año 58, se encarga el retablo. Costó 28.500 pesetas, lo recogió Juan Benítez, me lo ha mandado Salvador Gómez también en ese dossier que me ha pasado, de cómo se hace. Entonces aquí, bueno, pues 3 fotos del retablo de 3 momentos diferentes de blanco y negro y ahora. Y esto también es algo que a mí personalmente me va a permitir que diga. Muchas veces se dice, vamos a cambiar el retablo, Es una obra de arte. Podemos mejorar, por ejemplo, los angelitos que tenemos arriba que son de pasta, por ejemplo, las macollas, la foto central, ¿veis? Las 2 ánforas que están arriba que son de chapa, que son planas. Vale, pues vamos a hacerla de bulto redondo, vamos a hacer una cosa más buena. Pero por Dios, es que es un retablo muy bonito, muy bien hecho, y lo podemos mejorar, lo podemos volver a dorar para que dore más que ninguno, ¿vale? ¿Sabéis por dónde voy? Pero, mi opinión, deberíamos de mantenerlo, porque es una obra de arte y cuanto más años pasen, más lo valoraremos. Podemos mejorarlo, como digo, las figuras que son de pasta las podemos hacer de madera, las ánforas las podemos redondear, pero es una maravilla, ¿vale?
La cúpula. Se le hizo la... Sí, vemos en la foto de la izquierda, fíjate que estaba como pintada así como un cielo y hoy ya está diferente. Sí, se ve bien que era como un cielo pintado la de la izquierda. Y además, otra cosa más que he insistido también muchas veces, en esos cambios que había en la parroquia, es la única que tiene ara. ¿Sabéis lo que es el ara? Es la piedra esa que está ahí en el altar. ¿Qué quiere decir que tiene ara? Pues que antiguamente, para poder celebrar misa, un altar, evidentemente, la mesa de altar tenía que estar consagrada. ¿Y cómo se consagraba? Pues colocando una piedra con ese trocito que tiene en el centro, que ahí había una reliquia. En la Catedral de Málaga se pasaba eso. Lo había en todos los retablos, pero incluso el de la Virgen del Carmen, y se ha ido cambiando. Por eso de que llegan las nuevas normas. Si os pensáis, el altar mayor no tiene, es metálico. Pero eso, ya no le damos importancia a eso, vale. Pero antiguamente sí. ¿Qué quiere decir? Que ahí podíamos celebrar misa, se sigue pudiendo celebrar misa, y además pues, te puedes casar, te puedes hacer lo que tú quieras, si el cura quiere, evidentemente. Es decir, esta, como tal, es otra de las maravillas que tiene el altar. Insisto, el único ara que queda en toda la iglesia parroquial. Y está en este retablo de los Morados. Y ahí pongo... No, yo pregunté en la catedral si había algún registro de reliquias para saber cuándo se bendijo, si había alguno, pero me dicen que no, que era algo muy estandarizado, que lo que se hacía era que se pasaba, como por ejemplo la estampita de Fray Leopoldo, no tiene una reliquia chiquitina que se ha pasado por la tumba, un trocito de tela, prácticamente lo mismo. Si lo abrimos probablemente lo único que tenga sea un trocito de tela, y esa tela... ¿De hueso? Ay, tu época de monaguillo. ¿Qué hacías tú de monaguillo? Bueno, aporta Juan José que es de hueso. Cuando cayó el rayo. El famoso rayo. Bueno, pues eso, todo esto, también quiero acordarme de otra persona, hermano mayor nuestro que fue Juan Benítez Navarro, desde el 59 hasta el 74. Mucho tuvo que ver como vuestros padres, madres, que estuvieron trabajando tantísimo, ¿no? Fue uno más, pero acordaros que trabajaba en el ayuntamiento, con lo cual tenía alguna mano, y había un dato muy curioso, y he traído esta otra foto del año 68, y si vais, punto tercero, eso es otro acta de pleno del ayuntamiento de Alhaurín. Y ahí vemos donde dice, a la vista de las peticiones formuladas por el señor cura párroco y hermano mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús, se acuerda facilitar al primero, al cura, las ramas de oliva para la procesión del Domingo de Ramos y al segundo, a la hermandad, el hermano mayor, Juan Benítez, otorgarle una subvención de 1.000 pesetas para los gastos procesionales. Es muy curioso porque ya en esa época está fundada también la otra cofradía del pueblo, la de la Veracruz, y sin embargo no aparece. Por eso muchas veces, sabéis ustedes mejor que yo, esa reclamación que dice, pero vamos a ver, si existían, ¿dónde estaban? ¿No? Eso es muy típica de los morados acérrimos, ¿no? Cuando entramos con ese pique, ¿no? En papeles, es verdad, Anita, en papeles la cofradía... Es verdad, las cosas son como son. Yo lo encontré también del siglo XVII. En papeles hay una cofradía de la Veracruz más antigua, pero ya en devoción, vamos a dejarlo ahí. Que después lo verá todo el mundo en la tele y yo no quiero tampoco mucho jaleo. Bueno, llegamos hasta María Santísima de los Dolores, año 73. La foto de la izquierda se acaba de subir. Con ese, pequeñísimos retoques, pequeñísimo además, que ha hecho Naranjo Beltrán, el mismo que restauró la Candelaria y el Niño. Hay que agradecer el mimo del artista y el control de la Junta de Gobierno, porque cuántas veces se llevan imágenes a restaurar y te traen otra cosa. Y aquí, pues bueno, podemos ver con estas tres fotografías, la expresión es la misma, las cejas, es decir, se ha hecho un buen trabajo para que se conserve, porque como se bendijo el 16 de abril del 73. Así que ya mismo celebramos el 50 aniversario, como bien sabéis, con procesión extraordinaria y con un montón de actos más, como por ejemplo la revista Bendición, que otra cosa que hay que resaltar de esta cofradía en cuanto a patrimonio. Es la única hermandad que publica una revista desde hace muchos años, ¿no? Eso creo que está ahí también, vamos a decirlo, porque es irrefutable, ¿no? Ahí hay... Gracias, Salvador, gracias a ti. Gracias a mí. Bueno, es verdad que estando Caracol otra vez, Sebastián, de hermano mayor, dice, bueno, vamos a sacar una revista, porque sí que se había hecho el gran trabajo de Juan Benítez,
Sí que se hacían boletines, pero venga, vamos a hacer el trabajo de la revista. Bueno, pues este año estamos trabajando ya en una procesión extraordinaria y también va a haber un cartel extraordinario. Ahí tenéis la foto de cuando firmasteis con Jonathan Sánchez, un artista sevillano que va a hacer seguro una maravilla, porque lo va a hacer. Voy acabando, que si no nos vamos muy lejos. ¿Os estoy aburriendo? No, no. Aquí hay algunas de las efemérides que me ha pasado Salvador y que he estado de los últimos años y que he estado ahí revisando. Pues desde el rey Juan Carlos, que se le hace hermano mayor honorario en el año 81, hasta, si Dios quiere, el año que viene, 24, la túnica bordada por Salvador Oliver, que será eso anticiparse ya del todo a la efeméride. Entre medio, pues manto en 2003 de la Virgen de Franco Ortega, está por aquí Cantero, María Cantero, perdón, cuando con Ignacio Rebollo se hace también ese manto tan bonito, que es bordado. Hay que recordar el trabajo de tanta gente. Claro, uno dirige, uno pone dinero, el otro también, se hace la pedida. Es que el trabajo de la hermandad es enorme. Yo que voy a contar a ustedes que estáis trabajando todo el año. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de algunas de las cosas que han sido desde luego un hito, desde el rey Juan Carlos que acepta ser hermano mayor honorario, desde los nuevos estatutos, el primer pregón, que luego daría el segundo y el tercero, un militar, coronel, quiero recordar, Luis Gil Delgado, Queralt se llamaba, marqués de Campo Nuevo, que está enterrado en el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, en el cementerio, perdón. Él hizo los 3 primeros pregones y cuando falleció, pues quiso ser enterrado aquí y está en el cementerio de Alaurín de la Torre, el primer pregonero que tuvimos, ¿no? Así que cariño, desde luego, nos cogió, ¿no? Como a la hermandad, ¿no? Bueno, los distintos nombramientos de hermanos mayores honoríficos, el techo de palio Salvador Oliver, el general de la Guardia Civil Herranz, el general, está repetido por ahí, bueno, y hasta también la restauración, o en este año pasado el rey Felipe VI, que ha aceptado también lo de refrendar el título de Real a la Hermandad, ¿no? Algunas de las efemérides, como yo digo, que ha habido por ahí. De todas esas también destaco en el 99, el 50 aniversario, ahí tenemos a Pedro Pérez Hidalgo a la izquierda con una foto con el cuadro que se le obsequió del 50 aniversario, lo tiene en el salón de su casa. En el centro tenemos ahí nuestra Mari Carmen con Pedro y en el altar, que es otra foto que tenía de ella, digo, pues esta también viene muy bien. Y a la derecha, a José González, que lo tenemos ahí, muy jovencito, muy contento, en la liberación del preso, ¿no? Que fue en el año 2000, creo que fue al año siguiente, el 50 aniversario fue en el 99 y en el año 2000, como ese año no se pudo hacer la liberación, se liberó. Pero es que Juan Benítez, ojo, también recoge que en el año 47 la hermandad liberó otro preso. Eso lo recoge Juan Benítez en su libro. Así que al menos se han hecho 2 liberaciones de presos que sepamos, en el 47 y en el 2000, ¿vale? Siendo aquí Juan José González Díaz de hermano mayor. Otro hito de la efeméride que estaban antes por ahí, no he querido entretenerme más, la agrupación musical, la banda, que empieza como banda de cornetas y tambores y ya hoy es agrupación musical. Es un éxito. Sabéis que lo han pasado muy mal con todo el tema de la pandemia, cómo casi se disolvían de poquitos que eran. Y al final, hoy son muchos más que antes, van por 70 y tantos músicos, creo que son. Así que un éxito de José Antonio Bernal Herrera, el director, nuestro hermano mayor, y también del ayuntamiento, que está ahí detrás apoyando, porque esto vale todo también mucho dinero, ¿eh? Luego, la gran vinculación que tenemos con las Fuerzas Armadas. Aquí he querido poner esta foto de los regulares a la izquierda, con ese retablo capilla que les regalamos, que se lo llevaron hasta Irak en una de las misiones que han tenido. Entonces, que nuestro Padre Jesús está con los regulares y le ha servido para dar misa con el capellán castrense. Es decir, que estamos hablando de una vinculación de devoción, que no solo de desfilar como los tenemos a la derecha, ¿no? Sino gente de verdad que dice, me gusta. Dime, Salvador. Un inciso. ¿Y el capote que les echó? Como siempre hace nuestro Padre Jesús. En la última salida de Misión de Paz fueron atacados 3 veces con granada de mortero. Todo el mundo salió de eso. La capilla del Moral, yo creo que tuvo mucho que ver. Seguro. Eso de lo que hablamos, vienen o vuelven otra vez de hace unos años, como sabéis. Ahí tenemos a los regulares que procesionan. El Jueves Santo, tienes que venir a verlo. Y también con la Guardia Civil, el puesto local se le hizo hermano mayor honorario en el año 1949. Ahora, con los actos en la Plaza de España, se le da se destaca muchísimo, pero acordemos, ya en el 49, ¿vale? Es decir, que
Insisto, esto no es una cosa de ahora, sino que esto es una cosa de mucha devoción, mucho trabajo. Y el detalle, por ejemplo, la Virgen del Pilar chiquita que tenéis ahí a la izquierda, que la hermandad se lo regaló el año pasado a la Guardia Civil. Es decir, que vemos lo mismo. Las vinculaciones no son de hoy porque somos muy graciosos y no hemos tomado una cervecita, ¿no? Sino porque hay mucho trabajo detrás. De los enseres, y he parado, ¿qué os voy a contar? Pues solamente he puesto ahí 2 fotos de la Virgen con la corona y el trono, también haciendo referencia a, bueno, a alguien se le ocurrió pensar en el trono, en el palio que tenemos del trono, que además está bordado por la parte de arriba. Yo creo que cuando se diseñó y cuando se encargó diría, es que un día vamos a tener drones y nos van a sacar desde arriba, o nos va a coger Google Maps y nos va a pillar por el camino, porque es que no es normal, está bordado. No el techo como estamos viendo aquí, sino la parte superior, para verlo desde los balcones. Es decir, es increíble, la verdad. Yo creo que es una buena muestra, un poco hacer un resumen de esos enseres. Los puñales, la cantidad de orfebrería, la crujía que tenemos, las distintas sayas, las coronas. Hay maravillas, sin duda, como patrimonio. ¿Qué es eso? ¿Qué son todo eso? Pues al final no son más o menos más que adornos, ¿no? No sería nada sin los sagrados titulares, porque si los sagrados titulares no tiran, si realmente no son ellos, la milagrosa Virgen de los Dolores, el milagroso nuestro Padre Jesús, la cantidad de gente que va de promesas detrás, pues ¿qué son? ¿Qué es el oro? ¿Qué es la plata? Lo fundimos y ya está. Lo importante es la devoción que hay. Y ahí, pues, quiero también dar las gracias a los medios de comunicación que no se nos olviden que nos apoyan. Son muchísimas fotografías. Tenemos hoy aquí a Canal Torrevisión, que está grabando el reportaje, pero además hay montones de fotógrafos digitales o desde la oficina de prensa. La foto de la derecha era de Luis Bravo, que ya no está trabajando en la oficina, pero también trabajaba muchísimo. Hoy tenemos ahí a Juanjo Huiza, Mary García Berrudo, a Julián Semmero, Rafa Rodríguez, bueno, tanto y tanto que me voy a dejar alguno atrás. Pero, bueno, hay que dar las gracias a toda esta familia que se vuelcan también con los morados. Aquí tenemos también otros buenos fotógrafos que los tenemos ahí los 2 sentados. Que os volcáis. ¿Qué es? Si no damos a conocer la Semana Santa sin ustedes. Pues no es lo mismo, ¿no? Ahí hay fotografías, bueno, pues los caballos de la Guardia Civil, los ojos de esa Nazarena. Esta foto es de Ángel Doctor. Sabéis que el buen hombre falleció en diciembre, le sorprendió un infarto y se quedó ahí. Y una persona que quería muchísimo y que trabajaba muchísimo y por desgracia pues se nos va como tantas personas, ¿no? Pues bueno, se va también esa foto como un pequeño homenaje que le quiero dar al querido Ángel, que siempre me veía y me daba un abrazo muy grande, 2 besos, muy grande, más cariñoso que todas las cosas. Nada, recordáis la devoción, la fotografía, tenemos ahí esa foto con la luna. ¿Os acordáis de los pregones? También tenemos aquí unos pocos de pregoneros, estamos algunos, incluido yo, cuando los pregones, cuando hablábamos de Andrés, está Salvador, está Loli, está Juan José. ¿Quién más de pregonero hay por aquí? Ya está, ¿no? ¿Quién? Loli, ya la he dicho, ya estamos, ¿no? ¡Ay, Manuel López! Por Dios, Manuel. Ah, y el otro Rocha, que también está por allí. Pues, ¿cuántos pregoneros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregoneros estamos aquí. Bueno, pues acordáis de un grandísimo pregonero que ya no está. ¿Os acordáis de un grandísimo pregonero? Yo también fui pregonero en el 2009. Merino, nuestro querido Garrido Moraga, Antonio Garrido Moraga. Y hablaba de la luna de Parascebes. Parece que estamos escuchando la luna de Parascebes. Yo decía, ¿eso qué es? Dentro de la tradición judía, la fiesta de Parascebes, sabéis que siempre la luna llena llega el Jueves Santo, porque por eso cambiamos es un calendario lunar, por eso el Jueves Santo nunca es siempre los mismos días. Bueno, pues ahí tenemos esa foto, o esa madre con la niña, o la abuela ahí con la Virgen de los Dolores, en fin. Que todo eso no sería posible sin la devoción de la familia. Recuerdo a la gente de Málaga que este sábado tenemos el Vía Crucis, es una foto que también algunas personas que estáis aquí estáis conociendo, del final de los ensayos que habéis hecho, el papel de la mujer. En tiempos la hermandad tenía esa rama femenina, hoy día ya se vincula y se queda dentro porque sería absurdo tener una rama femenina y otra junta de gobierno por otro lado, pero la mujer ha estado siempre ahí trabajando. Quiero hacer una referencia, por ejemplo, a Málaga. ¿Os acordáis cuando toda la prensa destacaba la cofradía de Mena, Adela, que salió en el año 2003? Una mujer oficialmente saca un trono en Málaga. En Alaurín de la Torre la mujer la ha sacado. En nuestro Padre Jesús había mujeres desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que tampoco era noticia, era normal. Hoy en día ya
bueno, pues las mujeres son las únicas que llevarán este sábado a nuestro Padre Jesús en el Vía Crucis. Si hablamos de la Pollinica, es precioso esas mujeres que llevan la Virgen de la Esperanza de la Pollinica, lo bien que lo llevan. Yo siempre soy un defensor, como yo digo, si no fueseis por las mujeres, evidentemente no estábamos aquí, no habíamos nacido, pero es que si no es por ustedes, ¿quién mantiene las tradiciones? ¿Quién son las que más trabajan más calladas? ¿Quién son las mejores? Pues las mujeres, de verdad. Porque si no, esto no tiraba para adelante, si no es así. Hoy, si miramos los cuerpos de Nazareno, ¿qué más hay? ¿Hombres o mujeres? Pues, y como eso todo, ¿no? Entonces, por suerte, pues gracias a toda esa familia que tenemos, y también ahí estamos viendo los capataces, vemos a Alejandro Rebollo por allá agachado, allí abajo, ¿no? Bueno, los mayordomos y demás, el trabajo tan grande que se hace, la cantidad de hora y hora, si, como yo digo, todo eso no sería posible, todo este patrimonio, que hoy está hablando de patrimonio, pues eso no sería, el patrimonio no sería nada si no tuviese en Alaurín de la Torre el Nazareno, nuestro Padre es un nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, ese fervor de su pueblo. Así que con eso llegamos al final. Muchísimas gracias por vuestra atención.